adelante vamos a hablar, así que no voy a explicar tanto sobre eso ahorita, pero es una técnica pintora. Cada vez que digan es pintura al fresco, pues un fresco, en el contexto de la pintura, se refiere a una técnica, a una manera de pintar. Entonces, eso es lo que se han encontrado en Pompeya. Y pues vamos a ver, a partir de esos ejemplos que se han encontrado, se ha logrado hacer como una clasificación o una tipología de estilos pictóricos desarrollados por los romanos. Entonces vamos a ver qué son. A eso se le llaman estilos pictóricos romanos. El primero se denomina de incrustaciones. Es este de acá. De incrustaciones. Estos tratan de imitar la decoración en mármol de las paredes, digamos, como más lujosas, pero lo que hacían era más bien a través de la pintura desarrollar una forma de, digamos, de color que imitara el mármol. Se supone tiene origen helenístico, es decir, que los romanos lo copiaron de algo que vieron en Grecia, solo que acuérdense que en Grecia no podemos ver porque no hay ejemplos que hayan sobrevivido al paso del tiempo. Básicamente es como si la parte de abajo de la pared, un metro 50 de altura hacia abajo, lleva decoraciones que imitan el mármol. Esa es como la parte. Se han visto algunas casas en la actualidad que tienen dos colores en las paredes. Hay un color que, digamos, es la mayoría de la pared, pero hay una zona hacia abajo, a una altura, digamos, un metro hacia abajo, que tiene un color diferente. Entonces, imagínense eso sería el zócalo. Entonces, el ejemplo sería este. Acá sí ha existido un trabajo también de como de decoración en relieve, que eso tiene que ver con el tipo de repello que se utilizaba sobre el material. Si se fijan acá, está marcado, pero cada uno de los segmentos, lo vemos como la marca, como si fuesen ladrillos, han sido pintados imitando el mármol. Y esa es la parte o la zona más cercana al suelo. Entonces, ese es el que se llama estilo de incrustaciones. ¿Hay dudas sobre este? No, está fácil verlo. Básicamente es como que ustedes entraban y encontraban pues una decoración que imitaba mármol de un metro o 1,50 m hacia abajo. ¿Sí, Laura? Como la característica principal de ese estilo pictórico es que es de mármol. No, Es imitación de mármol. Correcto. Imita a través de la técnica pictórica la textura o el color del mármol. Esa sería la principal característica. ¿Alguien más? Ok. Bueno. No, bueno, vamos al segundo estilo. A ese se le denomina arquitectónico. Pues aparece ya en la época imperial para la decoración de los grandes palacios que existían, o las grandes domus romanas. Con esto lo que se intentaba era como crear el efecto visual que las habitaciones eran más grandes. Por eso les dice acá que la idea era como abrir los muros a una idea de perspectiva o profundidad dentro de la misma casa. ¿Qué diera esa? Pues la sensación de que el espacio era mucho más grande. Entonces, eso incluye la elaboración de imitación de arquitectura. Es como si ustedes, si dicho así o explicado de manera sencilla según nuestro contexto, es como si ustedes en su cuarto hicieran o pintaran una ventana, y esa ventana ustedes hicieran un paisaje al otro lado que incluyera, digamos, una ciudad. Entonces ustedes imitan, vemos el centro histórico de San Salvador. A ustedes les gusta una imagen, una fotografía que tomaron o que alguien les mostró. Entonces ustedes hacen una ventana en su cuarto y pintan ese paisaje. Entonces se ve la catedral, se ve el palacio de fondo. A eso es el que se le llama estilo arquitectónico, y crea el efecto como si el espacio es mucho más grande. Entonces se combina con arquitectura que sí existe en la realidad.
Por ejemplo, hay dos columnas que están cerca de la pared, entonces dentro de ese espacio, en medio de las dos columnas, pintan ese paisaje, pero pintan otras dos columnas adentro, de manera que parezca que las columnas van hacia adentro de la pared. Ese sería el ejemplo. Lo voy a acercar. ¿Vean? Hay columnas y se muestra acá como un pórtico y ¿cómo se llama? Una rotonda allá en el fondo. Déjenme ver. Va, está bien, no hay problema, Guillermo. No hay problema. Gracias por avisar. Bien, tenemos este otro. Ven, Nick, dígame. ¿cómo ampliar el espacio pintando un paisaje? Crear la ilusión que sigue más. Sí, solo que no decimos la ilusión, sino que más bien lo que decimos es que se está creando pintura de arquitectura, porque lo que pasa es que hay otro estilo que se llama ilusionismo. Entonces no podemos hablar de ilusión acá todavía porque todavía faltan otros ingredientes más. A este se le llama arquitectónico porque imita la arquitectura, pero básicamente es como lo acaba de mencionar, y la idea es pues ampliar el espacio. Pues les decía, es como que ustedes hagan una ventana o como que imiten una puerta, pero que a través de esa puerta se vea todavía que hay un pasillo con más columnas y otras ventanas u otras puertas más hacia el fondo, como planos de paisaje, como bien lo dice Edwin ahí. Ahora, estos planos siempre tienen que ver con la yuxtaposición. Fíjense que la técnica estaba tan bien depurada que logran imitar o logran copiar cierta perspectiva, pero la perspectiva es quebrada, o sea, no es real. La perspectiva como tal, la perspectiva real, aparece hasta en el siglo XV, siglo XV, siglo XVI, por ahí es donde comienza a aplicarse. Antes de eso la observan, o sea, saben que está ahí la perspectiva, pero no la pueden hacer. Todavía no han encontrado la manera. Ustedes ya lo saben hacer, que son las perspectivas de un punto, 2 puntos, 3 puntos de fuga. Esa es la manera correcta de hacerlo. Ellos no lo sabían. Entonces, le voy a mostrar acá, por ejemplo, esto. Esto imita la perspectiva. Esto también. Pero esta de acá, esta no corresponde con esta. Si fueran que en esta esquina, en estas dos paredes, se hicieran de manera que ambas coincidieran como perspectiva, entonces tuviesen que tener la misma proyección hacia el fondo. Pero esta está de frente y esta tiene una proyección de perspectiva. Entonces no se corresponde una con la otra. Acá en apariencia hay perspectiva, pero la rotonda del fondo parece que se está viendo de frente, a pesar que esto nos dice que las estructuras son más altas, pero esto lo estamos viendo de frente. ¿Cuál sería la realidad? En la realidad, este segmento, esta parte, bueno, y la columnata de la rotonda de fondo debería estar más inclinada, de manera que nos permitiera ver más espacio abajo del techo, pero lo vemos de frente. Entonces es porque la perspectiva está quebrada. Entonces, este que utiliza arquitectura se le llama de esa forma, pues estilo arquitectónico. Otros ejemplos. Vean aquí es donde está bien claro lo que les mencionaba de la perspectiva quebrada. Ellos la observan, o sea, la pueden ver, pero no la pueden combinar. No sé si ustedes ya antes de conocer sobre perspectiva, si nunca habían visto algo de perspectiva y habían hecho paisajes, los paisajes no se les veían reales porque la perspectiva, un techo les quedaba apuntando para un lado, el otro techo quedaba para el otro lado, entonces parecía que flotaran las casas o que se estaban cayendo. Entonces, eso es porque no hay una observación. Entonces, vean acá, esta tiene una perspectiva, este tiene otro que pareciera que es la misma de arriba, igual que esta de acá, pero este tiene una perspectiva al contrario. Este no tiene una perspectiva que corresponda al de arriba. Pero sin embargo la imitan, la pintan. Y el objetivo de simular que el espacio se abría a una profundidad, pues se conseguía. ¿Vale? Esto es una pared, pero las columnatas acá y una rotonda de fondo, un arco, todo eso hace que parezca que es más profundo. Entonces ¿cuál es el estilo arquitectónico?
Este se utiliza también para la elaboración, por ejemplo, de estos segmentos como si fuesen vallas que están dentro de los jardines para luego presentar como el jardín hacia afuera. Esta no tiene techo, esta se supone estaba techada, pero vean la calidad del trabajo. Entonces hay fauna y flora. Se puede saber, para los biólogos, por ejemplo, este es un dato bien interesante, que puedan identificar aves que actualmente existan o aves que ya no existan en la región puestas acá. Vamos a ver. Ese sería el estilo ornamental. Ese es el tercer estilo. Y este aparece también en la época imperial y tiene que ver con la idea de, más bien de decorar. A ellos no les interesaba, a los quienes decoraban de esta manera, no interesaba generar esa idea de perspectiva o de profundidad en las paredes, sino más bien generar como marcos o elementos decorativos en los remates de las ventanas, de las puertas, o hacer una pintura, por ejemplo, pero dedicarle bastante énfasis a la decoración que había alrededor. Entonces, eso le agrega mucho más decoración, básicamente, más que pensar en la perspectiva de profundidad, es lo que aparece en los primeros planos, que es la decoración de este tipo. Entonces, esto, por ejemplo, solamente es bueno, la parte geométrica. ¿Ven ahí? Solamente se han hecho como decirles, las marcas planas de las paredes, porque lo que les interesaba más era, por ejemplo, aquí hay un jarrón pintado, como si hubiese un jarrón decorando ahí. Estos son como candelabros. Este tiene pinturas, pero es como la pintura y la decoración del enmarcado alrededor. En este otro está la pintura acá, que es una batalla naval. Sin mucho detalle, o bien con detalle, pero sin tanta presencia o enfoque propiamente en la pintura. Y por el contrario, la decoración alrededor es más marcada. Tiene muchos módulos que se repiten y que forman esos diseños como muy intrincados. También estas figuras, como si fueran atlantes, que sostienen unas pequeñas pilastras y en medio de ellas una guirnalda. O sea, eso es decoración, más bien es decoración. No interesa tanto el paisaje, sino los elementos decorativos que están alrededor. ¿Otro más? ¿Ve? Es mucha decoración. Ya recientemente, en el siglo XVIII, el siglo XIX, perdón, siglo XX, cuando se descubrieron algunos foros que estaban bajo tierra, que habían sido cubiertos cuando otro emperador quiso hacer un foro más a su manera sobre el que ya estaba. Entonces, los investigadores hicieron el descubrimiento de algunas cámaras o algunos cuartos que habían quedado soterrados. Entonces, en eso se encontraron ese tipo de decoración. Y a ese tipo de decoración se le denominó grutesca, como de gruta. Entonces, por eso le voy a escribir ahí en el chat el nombre. ¿Está? Grutescos, como si fuera de gruta, porque se supone que los encontraron adentro de una gruta. La gruta sería ese túnel de excavación que hicieron los arqueólogos hasta llegar a la habitación en la que estaba esa decoración. Ese término lo van a ustedes a usar más adelante cuando se esté hablando de barroco o cuando se esté hablando pintura o escultura del periodo, de ese periodo en particular. Eso va a ser en la historia 2 o en la historia 4 también, que se ve sobre esto. Entonces noten que el énfasis pues es más en la parte de la decoración. ¿Sí? El caballito, un par de líneas, por acá, igual estos más. Eso sería entonces grotesco y es parte el estilo decorativo, ornamental, perdón, ornamental. Sí, María.
Con el estilo arquitectónico tenían un nombre las paredes pintadas. No, no, no. Solamente el estilo se conoce como arquitectónico. En este caso en particular les decía porque se aplica el término, bueno, el término nace de estas imágenes, pero el término se aplica al arte barroco principalmente, llamar grutescos a las decoraciones en relieve o pintadas que hay en los altares, por ejemplo, de las iglesias católicas del periodo barroco. Lo demás no, simplemente es arquitectura. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre el estilo ornamental? Bueno, en el ornamental salió un ejemplo que salía de una batalla, entonces también aplica con relatar escenas. Sí, como alegorías, pero lo que pasa es que en ese estilo en específico eh, no se valora tanto la pintura, sino el ornamento que está alrededor. Entonces, la pintura solamente está ahí como el elemento al que enmarca la decoración o el ornamento pictórico como este. Por ejemplo, como si fueran esculturas en relieve que han sido puestas sobre los remates de las ventanas o de las puertas, o como si fueran relieves, de hecho, se pinta como si fueran relieves. Esa es la idea de esta, por ejemplo. Este no es un caballo con alas que va a volar, no. Lo que han hecho es generar la idea como si hubiese un relieve de madera encima de la pared. Entonces, en esto de la batalla o en estos otros, por ejemplo, que hay pinturas, no interesa tanto la pintura, sino más bien todo el elemento ornamental que está alrededor. Es más, eh, como más delgado, más simplificado o, con la otra palabra, eh, se me ha escapado el término, pero que son más alargados las figuras. Eso es a partir de que las figuras se ven delgadas. Por ejemplo, este es un candelabro, pero vean qué delgado es. Parece solamente una línea. Pero si lo viéramos de cerca, es como que estemos viendo esto. O sea, se vuelven más esbeltas las figuras. ¿Alguien más? Estilizada, gracias, Laura. Esa es la palabra, estilizada, gracias. Se ven más estilizadas las figuras, especialmente en este estilo. No se ven robustos, por ejemplo, las columnas. Bien, si no hay, bueno, otra imagen más. Vean este, por ejemplo. Parecen como si fuesen detalles en la pared en los que hay relieves o esculturas puestas en camerines, así como estos. Y el resto, todo esto que ven acá, no es como que estén imitando en una pintura el paisaje o las figuras, sino que lo que tratan de hacer es como imitar un relieve, como si eso estuviese en relieve y visto desde lejos, pareciera como si fuera un relieve. A eso es que les decía, todo este ornamento pequeño, este que va por acá, por ejemplo, todo este de acá arriba, es en el que en el contexto del barroco se le denominó grutesco. Bien, ese es del ilusionismo que les mencionaba. Y lo que sucede es que, digamos que mezcla un poco los anteriores. O sea, hay decoración, hay profundidad en los paisajes y hay elementos arquitectónicos que se están mostrando también. Por eso se llama estilo del ilusionismo arquitectónico, porque mezcla todo, de manera que se vean los espacios más amplios y más llenos de decoración. Y tenemos ejemplos. En este caso, bueno, aquí ya se fijaron, las pinturas eran como bien sencillas, no era tanta el énfasis en el color, en este caso sí. Estas son pinturas ya propiamente. Vean esto, por ejemplo, esa es la pared es lisa, pero vean todo la cantidad de detalle que le pusieron, como si fuesen decorados hechos en madera. Ese tiene, por ejemplo, grutesco, que es eso que ven acá, pinturas, y hay esta decoración grutesca alrededor también. Y bueno, y la parte inferior aquí casi no se nota, pero sí, aquí también.
Ese también se le coloca del estilo de incrustaciones, que es el primero, que les decía que solamente es imitar el color del mármol o algún tipo de piedra. Entonces, todo eso se logró conocer a partir de el evento de Pompeya y Herculano. Si ninguna de esas dos ciudades hubiese quedado sepultada por el Vesubio, o sea, si esa tragedia no hubiese sucedido, difícilmente hubiéramos podido ver la calidad de pintura que se realizó durante el periodo romano. Lo mismo que sucedió en Grecia, porque el pigmento se cayó y se perdió. Y eso también a partir de esas pinturas romanas que podemos hacer como una inferencia, una suposición de cómo era la pintura griega también. ¿Preguntas? ¿No? Todo bien. Bueno, ahí tenemos dos pinturas más, de esas que están en el contexto del ilusionismo arquitectónico. Ahí tenemos a Dédalo, me parece que es este personaje, que está mostrándole a la esposa del rey de Creta la, ¿cómo se llama esto? La escultura de una vaca que le ha hecho. Acuérdense que ella queda embarazada luego de haber tenido pues relaciones con el toro de Creta. Era para que se castigara pues a la ciudad, que Poseidón hizo que eso sucediera. Entonces, eso es lo que cuenta esta imagen. Esta otra lo que muestra es digamos, como la interacción dentro del contexto de la esclavitud y del ambiente un tanto doméstico también. Aquí se ve, por cierto, estos serían como los señores y las damas griegas, perdón, romanas, y este es como si fuera un esclavo. Entonces el tamaño es bien pequeño, igual que en este caso. Vean, ella está al fondo, está si la perspectiva existiera acá, como la conocemos, ella debería ser más pequeña, pero si ella se pone de pie es aún más alta que este elemento que está en primer plano, igual que el caso del niño, es mucho más pequeño, a pesar que tiene una proporción como si fuera un adulto. Bien, ¿qué más se encontró? Pues diversas pinturas en general, en Pompeya, de diversas situaciones, cuestiones mitológicas, algunas alegorías que servían como publicidad también para algunos negocios. Por ejemplo, esta que es la pintura erótica de Roma, pues uno de los lugares que se frecuentaban bastante por la sociedad romana eran los lupanares o los prostíbulos. Entonces hay mucha pintura, escultura, relieves que se hicieron en ese contexto. Eso era, digamos que normal para la moral romana, o sea, no era algo que escandalizara. Entonces estos lugares, estos lupanares estaban en todas las ciudades y ellos se publicitaban, se promocionaban. De hecho hay pinturas de este tipo que publicitan los lupanares, estaban puestos en las termas o en los mercados también, haciendo publicidad de esos lugares. Aquí tenemos más. Aquí aparece el dato, pues la prostitución, que era lo que se ejercía, pues en ese momento ya han escuchado ustedes que sobre esto dicen que es la profesión más antigua del mundo. Pues para la época romana se sabe que estaban hasta normadas, o sea, habían como normas que se debían de cumplir para que eso eh, eh, se desarrollara sin ningún tipo de problema. Y que pagaran impuestos, porque es lo que le interesaba a los romanos. Entonces, en el contexto de, de esos lupanares o de las termas o en las paredes afuera de estos lugares, pues hay mucha pintura erótica. Bien, antes de entrar a la orfebrería, ¿alguna pregunta sobre la pintura? Porque ahí ya finalizamos la pintura. ¿No? ¿De Laura? Las últimas pinturas que mostró son del ilusionismo arquitectónico siempre. No, estas son pinturas, pintura erótica. Eso, o sea, estaban dentro sí, puede haber estado dentro del ilusionismo arquitectónico, porque eran parte de las pinturas que se colocaban. Pero acá digamos que las saco del contexto de los estilos para mostrar las pinturas por individual.
por el Ah, tema. Ujú. entonces caería como otro estilo pictórico. Esto sería, si la vemos solas, no. Otro estilo no, es la temática. O sea, esto no es un estilo. El último estilo que vimos es este, el ilusionismo, que llega hasta acá. Estas pinturas se las muestro porque son las que están dentro del ilusionismo, pero esto, o sea, aquí las están viendo sin contexto. Significa que solo están viendo las pinturas. Aquí están en contexto. Esta, por ejemplo. Aquí están en contexto. Al decir en contexto me refiero en las paredes, para que vean la pared y todo lo que está alrededor de ella. Igual esta otra, que hay una pintura, y vean todo lo que hay alrededor de ella. Entonces, cuando pasamos de esta diapositiva, no les hice ahí el cambio, pero me refería pues que estas pinturas eran las que ya aparecían ahí, pero son pinturas al fresco, como las primeras que vimos como parte de la pintura mural. Solo que la pintura mural se entiende que cubre toda la pared. En este caso no, son pequeños cuadros que se pintaban dentro del contexto de las domus o de los palacios también. Ok, gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más? Bueno, avanzamos entonces. La orfebrería. Ahora, de orfebrería se sabe que los romanos pues eran muy diestros con el trabajo del metal, el trabajo con el bronce, con el cobre, el hierro, ya todos los metales principales que se hacían, las aleaciones que podían realizarse, pues eso ya lo trabajaban muy bien, igual que el oro, la plata, ya eran de dominio, fueron de dominio muy completo para ellos. Se parece también bastante a los elementos griegos porque pues la influencia es griega, o sea, los griegos desarrollaron todavía antes que Roma técnicas de orfebrería bastante buenas. Eh, Acuérdense, por ejemplo, que les he mencionado de la pintura, perdón, de la escultura griega, que la mayoría eran en bronce, pero que ahora tenemos copias de periodo romano, porque a los romanos les interesaba el bronce para convertirlo en herramientas o en armas, pero le costaba la escultura, entonces mandaron a hacer una copia en mármol. Por eso tenemos copias en mármol de esas esculturas. Bien, algunos ejemplos. Eh, Elementos como, ¿cómo se llama eso? Serían como decorativos, accesorios que utilizaban y muchas herramientas o utensilios metálicos que se usaban en la vida cotidiana. Cuchillos, cacerolas, ollas, o sea, mucho herramienta, tanto para la cocina como herramientas también para diferentes oficios. Entonces, los romanos supieron trabajar bastante bien con este material. Ahí tenemos arriba unas lucernas. Las lucernas son lámparas de aceite. Aquí ven, están como vistas desde arriba. Creo que este es más fácil, esta se nota un poquito más, que es un, eh, una lámpara. En este caso, por ejemplo, tiene dos depósitos, era como para poner dos mechas acá, se colocaba el aceite siempre adentro, se colocaba la mecha en la punta y con eso ya se podía iluminar. Esos son aretes, collares, con monedas y mucho trabajo en metal, como platos, jarrones, pues, espejos, hay muchos materiales o muchos elementos que se hicieron a través del conocimiento de la metalurgia. Escudos, me refiero a escudos militares, ¿verdad? Este es un denario romano alrededor del 48 a.C., que muestra eh, unas personas que van en una cuadriga y otro que está pues, listo para atacar y defenderse, está armado pues, con escudo y con lanza. Ese era un denario, o sea, es una moneda romana. Mm, Espejos, ¿sí? Esto es de la época imperial, siempre. Sí, este es de época imperial. Ok. Y los anteriores también. Permítame, este no, el denario no. Este sería, no, ninguno de los dos. Este es 350 antes de Cristo, no. El imperio comienza en el siglo I antes de Cristo. De ahí en adelante que se habla de imperio. Este,
eso no, sería, este casi que está en ese momento de transición. Dígame. Edwin dice, ya había dinero en esa época, sí, aún desde antes, digamos, el tipo de cambio a través del cual se hacía mercado, el mercado parece que es comprar o vender, pues eso ha existido desde siempre. El método original, digamos, el primero que se utilizó más allá de 800 años antes de Cristo, es el trueque. O sea, yo tengo sal, necesito oro. Me daban oro y lo entregaba sal. Eh, ese es el primero. Después de eso, las monedas acuñadas o otros elementos eh, en metal o en cualquier otro material. Es decir, sí existía ya el dinero. Bien, es decir, un torque, este es el ajuar de un guerrero en la zona norte, por eso dice guerrero celta, porque es en la zona norte de Europa. Los espejos de bronce, arneses para caballos, de manera que se vieran así como que muy poderosos, pues aún hasta los caballos o los guerreros. Y pues mucho trabajo en metal. Ahora dice, bueno, si había tanto material en metal, ¿por qué es que no hay tanto ahora? ¿Por qué no quedó tanto en evidencia? Pues la respuesta es que el metal se siguió reutilizando. O sea, las siguientes culturas fundieron lo que había y prepararon otro tipo de herramientas o de utensilios o de esculturas. Entonces, el metal siempre ha estado en constante cambio. Y de repente pues aparece algo por ahí que sobrevivió, ya sea porque alguien lo guardó y luego se perdió o porque quedó soterrado o perdido. Pero pues siempre hubo. Bien, si no hay, pasamos a cerámica, ya para cerrar. Con la cerámica, decirles que es claro la influencia griega. Ellos también conocieron el torno alfarero, y conocieron también moldes. O sea, algunas se hacían con un molde, otras se hacían con el torno de alfarero y con mucho detalle, simetría, por ejemplo, o lujo también en muchos de estos elementos. Hay de todo tipo de trabajo. Este, por ejemplo, tiene motivo erótico. Acuérdense que eh, una cosa es la desnudez asociada a la fertilidad y otra es la asociada meramente al sexo. Son dos cosas diferentes. En Grecia era más la parte ritual, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la naturaleza o con los procesos de, esto? De celebración o de ritual de la fertilidad, pero con Roma, pues eso no es tanto así. Hay un poco más de libertad, por así decirlo, si lo comparamos con los tabúes, por ejemplo, en nuestra época. Aparte de eso, siempre el tema mitológico. Este personaje tiene alas, ¿qué es? ¿Una sirena? No, porque este es de cuerpo completo. En el caso de la sirena, solo es el busto y la cabeza de mujer y lo demás es de ave. Se parece a una Nike. ¿Sí? Una Nike, correcto. Sería una Nike. ¿Y por qué no puede ser un ángel? Porque los ángeles no existen en esta concepción visual, en esta forma, eh, sino que existen las niques, existen los amores o los putis y otros seres asociados con alas también, ¿verdad? Pegaso, Dionisio, no, perdón, Dionisio no, Hermes, el mensajero. Entonces, esos sí tienen alas asociadas. Y bueno, otros más por acá, símbolos de guerreros o de procesiones. Y bueno, nos quedamos entonces hasta acá. ¿Una pregunta? Ah, bueno, no, falta la publicidad. Miren, que varias, me escapaba eso, pensé que lo habíamos visto ya. La publicidad, este es un plus que les coloco acá. No es que la publicidad como tal haya nacido aquí o que la publicidad, todo el diseño y todo lo demás, pues no aparezca por acá, sino que lo que sucede es que en Roma se utilizaban
porque como habían eventos que se publicitaban, entonces se trabajaban ¿cómo se llama? Anuncios que promocionaban los juegos que se hacían en los circos, por ejemplo. O también lo que se ha encontrado en Pompeya, en Herculano, que son anuncios que dicen, por ejemplo, que en esta casa se arreglan zapatos o se hacen zapatos, en esta otra se trabaja madera, en esta otra se hace pan. O sea, eso que aparecía era una pintura que estaba en la parte exterior de las casas, de las domos, y decían que era lo que había dentro. Entonces, por eso se considera como publicidad. Había anuncios de venta de esclavos, los alquileres de casa. Acuérdense que las ínsulares romanas se hacían, pues eran como edificios de apartamentos, pues eso se publicitaba también para que la gente supiera que habían habitaciones disponibles. Entonces, todo eso tiene que ver con la publicidad. Había un tipo de publicidad que era como más perecedera, digamos así, en madera o se pintaba, luego se volvía, digamos, como darle base y luego se pintaba otra vez encima de esa, pero había otra que era más permanente. Esa tenía que ver, por ejemplo, como lo que está acá arriba, eso tiene que ver con un rótulo que existía ahí, que estuvo vigente durante mucho tiempo, porque fue grabado sobre la piedra. Este fue grabado sobre el mármol. Este fue pintado sobre una pared y este fue pintado sobre un trozo también de piedra. Entonces, esos eran los tipos de publicidad que había. No pensamos que habían carteles o cosas por el estilo. La película está Gladiador. Si ustedes se fijan, si fijaron, le pusieron atención a una escena cuando van a iniciar los juegos en el Coliseo Romano, unos senadores andan en la mano unos papeles, unos carteles y se los muestra al otro y ve ahí que dice que el emperador cómodo pues está invitando a 100 días de juegos para conmemorar tal cosa. Esa página con información, que hay otras que se ven que están alrededor, no puede existir, porque eso fue hecho, la apariencia que tiene es que fue hecho con imprenta. Y la imprenta como se dijera, no se descubrió porque no fue un descubrimiento, sino que se construyó y se comenzó a aplicar, pues, entre el siglo XV y el siglo XVI. Estamos hablando de más recientemente. Entonces, la manera de publicitar para ellos era esta, no cosas impresas, eso no hay registro que existiera. Siempre también la parte erótica, acuérdense que lo que sucede con ese tema con los romanos es que para ellos era algo completamente cotidiano, más que para los griegos. Los griegos tenían ciertas restricciones sobre eso, pero los romanos no. Entonces, en los lupanares, o sea, en los prostíbulos, aparecía mucha publicidad de ese tipo. En las termas, en los mercados también habían pinturas. Y esto que es bastante curioso, vean, un falo puesto en relieve en el suelo, en una piedra. Este servía como si fuera una guía. Cuando llegaban al puerto, por ejemplo, los viajantes veían dónde estaban las marcas y luego solo seguían las marcas en el suelo hasta llegar a los lupanares, a los prostíbulos. Este, por ejemplo, se está apuntando para allá y dice que sigan ¿cómo se llama? El camino. Y este otro igual muestra, pues, órganos sexuales. Entonces, la publicidad también estaba bastante sobre eso porque era un negocio grande en Roma. Y hoy sí, aquí sí ya terminamos. ¿Preguntas? Bueno, ese te respondí. ¿Preguntas adicionales? ¿No? Bien, voy a dejar entonces la grabación hasta acá. Y ya sería lo último, pues, que queda pendiente de este tema.